de Corintios capítulo 8. Hemos estado en un recorrido fascinante, especial, fructífero y provechoso en esta carta de Primera de Corintios. Ya, por cierto, creo que el capítulo 7 ha sido uno de los pasajes donde más tiempo transitamos, ¿verdad? Capítulo 7 de Corintios, ¿cierto, verdad, hermano? Pero usted dirá, pastor, y no fue suficiente. Bueno, 1 Corintios 7 y todos estos pasajes podemos sacarle el jugo y exprimirlos. Todavía queda mucho más. Pero bueno, hoy vamos a avanzar y vamos a iniciar en el capítulo 8. Pero como hizo Lucas, ¿verdad?, con Teófilo, vamos a repasar y recordar un poquito, ¿verdad?, lo que habíamos mencionado en Corintios capítulo 7. De hecho, creo que dedicamos 3 mensajes, 3 domingos, 3 sermones a 1 Corintios capítulo 7, donde el primer sermón, hace 3 domingos, se trató de soltero, era una pregunta, soltero o casado, ¿sí? ¿Y qué conviene? Soltero o casado, ¿y qué conviene? Porque estábamos observando no solo los beneficios de estar soltero, sino también los riesgos de la soltería, y a su vez estábamos comparando en un hasta cuadro comparativo que algunos pudieron haber hecho en sus notas entre los beneficios de estar casado y los riesgos que también conlleva estar casado. Porque, pastor, ¿estar casado tiene riesgos? Pues sí tiene riesgos, así también como los solteros. Pero en el segundo mensaje, hace 2 semanas, la cosa se puso un poco más caliente también. Se puso más candente cuando la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios que habla y trata y se dirige a 2 tipos de matrimonios de esposos, 2 tipos de casados que vamos a ver en la iglesia de Corinto y que también tenemos el día de hoy. Y ese primer grupo al cual Pablo se dirige en los primeros 11 versículos de 1 Corintios preponderantemente es el matrimonio que hay entre 2 que son creyentes, entre 2 personas, hombre y mujer, que han nacido de nuevo y que además de eso eran miembros de la iglesia. Pablo le da preceptos, y ese fue el segundo mensaje, preceptos divinos para los casados, para los matrimonios. Y la palabra de Dios da consejos, establece principios, establece advertencias también normativas para el matrimonio cristiano. Y una de las cosas que vimos, hermano, que es repetitiva y enfática del Señor por medio del apóstol Pablo, es que el matrimonio cristiano no debe ser dividido, es indivisible. Es decir, la idea, el término, el concepto y la premisa, podríamos decir, del divorcio no existe entre los creyentes. No es bíblico, no es la voluntad de Dios. El Señor nos enseña en su palabra que lo que Él junta no lo separe ¿quién? El hombre. Que el hombre dejará a su ¿qué? A su padre y a su madre y se unirá a su ¿qué? A su mujer. Pero aún siguen viviendo con la suegra. Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los 2 serán una ¿qué? Una sola carne, sin intervención de más nadie. La suegra y los suegros de visita a los 3 días ya hiede. No, pastor, sí, así es, porque así es la palabra de Dios, hermano, contundente, clara, precisa, frontal. Y sabe, porque esto no es un juego. Satanás tiene toda su artillería en contra de la familia, del hogar, del matrimonio, y el ataque puede venir por cualquiera. Ay, con razón, pastor, a estos días fue 31 de octubre, ¿verdad? Y me visitó, no voy a decir quién la visitó, ¿verdad? Pero sí, hermano, sí. Mire, de visita, no se malacostumbre ni malacostumbre a la gente, ¿verdad? Mientras más lejos, voy a decir esto, hermano, que va a incomodar, ¿verdad? Pero no vengo a hacer amigos acá, ¿verdad? Ni me pagan por ello. Pero mientras más lejos puedan estar los suegros de la familia, el matrimonio, mejor. Mejor. Sí. Porque ahí está la mamá del vagabundo ese, ¿verdad? Y a él no le gustan los huevos así. Mija, ¿y tu mamá no te enseñó a cocinar?
Ay, tú como que eres desordenadita, ¿verdad? Tú como que eres bien cochina. Yo no soy así, yo lo tenía así. Mira, provoca decir, pero eso no es problema suyo. No se casó con usted. Y si él quiere tener su desordenada y él quiere tener su desordenado, eso es problema de ellos. No, pastor, sí. Ese es el problema de ellos. ¿Sí? Y que ellos aprendan a resolver sus problemas. No meta su nariz donde no la han invitado. Entonces, ay, no, es que me van a tratar mal. Si no quiere que la traten mal, no se meta donde no la han invitado. Nadie dice amén. Está más a favor de los suegros que del matrimonio. Es como que son del diablo. El diablo quiere destruir los matrimonios y utiliza a veces a las personas más cercanas. ¿Sí? Entonces, el Señor es claro. Dejará el hombre a su padre. ¿Y eso qué? No lo dice el pastor Guillermo, lo dice el Señor. Un amén por allá. Y porque la mala está sola, ¿verdad? Y no quiere la suegra. Lo dice el Señor, hermano. Amén. Algunos aman más a sus madres que al Señor. Por eso estamos como estamos, hermano. Y ahí está la bendición, hermanos, que ellos puedan construir, ¿verdad? En su nido, en su nicho, allí construirse y golpearse si quieren, ¿verdad? Y darse, pero amarse, perdonarse, respetarse y madurar. Amén. Para eso es el matrimonio, hermano, ¿sí? Mire, y sabe otra cosa, hermano, el que fracasó en el matrimonio quiere que otro fracase, ¿no se da cuenta? ¿Verdad que sí? El que no tuvo, el que nunca tuvo nada o el que fracasó, cree que la historia de él va a ser la historia de los demás. Mente fracasada y mediocre. No. Deja, mi querido hermano, si tú eres hermana de aquellos que meten la nariz como Pinocho donde no te invitan, deja que ellos tengan su historia y su vivencia y que caminen con el Señor. ¿Amén o no? Entonces, así enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso somos tan populares nosotros acá como iglesia. Pero, mire, Corintios 7 no solamente habla de los matrimonios creyentes, habla de los matrimonios donde uno de los dos es ¿qué? Creyente y el otro pues no creyente. Pastor, ¿y en ese caso qué sucede? Una vez estuve en una iglesia, pastor, que llegué y como mi esposa no llegó porque no era creyente, me dijeron: hombre, deja a esa mujer, esa impía, incircuncisa de corazón, y cásate con una varona de aquí. ¿Sí ha escuchado esos casos? De falsos y malos maestros perversos. No. 1 Corintios enseña, hermano, capítulo 7, el Señor a través de Pablo, enseña de que aunque la pareja, el cónyuge, el esposo o la esposa no sean creyentes, el deber del creyente es el no abandono. ¿Sí lo ve? El énfasis siempre es el no abandono. Bajo ciertas circunstancias pareciera el Señor dar una salvedad. Claro que sí, hay una salvedad para el creyente en el caso de estar casado. Escúcheme, casado con uno creyente. Ah, pastor, yo pensé que estaba hablando de rejuntado. No, rejuntado se llama fornicación. Y en la fornicación no hay bendición de Dios. Dios no mira con buenos ojos. Dios no mira con agrado. El Dios santo, el Dios justo, el Dios recto, cuando ve que esa pareja, aunque el mundo la vea como familia, Dios no lo ve como familia. Dios lo ve como desorden. Dios lo ve como pecaminoso, un acto pecaminoso, donde la bendición de Dios no va a ser derramada. Esa es la palabra de Dios, los principios de Dios. Entonces, pastor, si estoy en fornicación, ¿qué hago? Capítulo 6 de Corintios nos dice: huye de la fornicación. Corre lo más pronto y lo más rápido. 1 Corintios 6, 18 dice: huye. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice que el Hijo de Dios no es llamado a la inmundicia, es llamado a huir de la fornicación, a vivir en santificación. Y después dice el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 5, que el que desecha tal cosa, el que desecha el consejo de Dios, no desecha a hombre, está desechando a Dios. En otras palabras, ¿a quién amas más? ¿A tu pecado o al Señor? Si amas al Señor, vas a dejar
si amas al Señor, vas a dejar la fornicación. Si amas al Señor, vas a dejar de pecar de esa manera, de transgredir las leyes de Dios. Pero si amas más la fornicación, tú vas a seguir fornicando, vas a seguir allí en esa unión que tú llamas libre y que el mundo quiere legalizar, pero el Señor le dice pecado. Hay mucho silencio. ¿Sí? Pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Discuta con el Señor. Mire, el único que habla es el inocente aquel, ¿verdad? No le salpica nada, ¿sí? Pero así es, hermano. Escúcheme esto. Ahí está, matrimonios de la misma fe, donde el Señor les anima y les alienta. Convivan, tengan una vida devocional, tengan una vida íntima también, un equilibrio. Y ustedes que tienen esposos y esposas no creyentes, gánalo para Cristo. Gánalo con tu testimonio, gánalo con tus actitudes, gánalo, predícale el evangelio, ora por él, ora por ella. ¿Amén o no? Amén. Huye. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir algo contrario a lo que la Biblia nos dice. Dice, huye. Pastor, ¿y qué hago? Sepárate, mantente, abstente de pecar, abstente de esas pasiones de la carne hasta que tú tomes la decisión, toma la decisión de hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios, arrepentirte del pecado, apartarte, seguir los canales regulares, buscar el consejo de Dios, consagrar tu vida al Señor, dedicarte al Señor. Y si el Señor, escúchame, hay una esperanza, pastor, si el Señor cambia el corazón de esa persona también y esa persona conoce a Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Él también va a hacer lo correcto, ella también va a hacer lo correcto y juntos van a hacer lo correcto y van a seguir los canales regulares y podrá el Señor hacer algo bonito con ellos, pero a la manera de Dios, no la manera del mundo, no la manera de nosotros. Amén. Mira, algunos están como que es primera vez que escuchan esto, ¿no? Tuvimos 3 domingos en esto. ¿Sí? Usted no entendía, pero ahora sí parece que entendió. No sé qué entendió y no sé qué va a hacer, pero lo entendió, ¿verdad? Muy bien. Primera de Tesalonicenses, quiero apoyarme en esto, hermano. Vaya conmigo al Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esto está apagado, prendido, parece que está apagado, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Para tener un tiempo de oración. Está hablando de lo mismo. Estamos repasando, mira, apenas estamos repasando lo que ya hemos visto los últimos 3 domingos para nivelarnos, ¿verdad? Para aquellos hermanos que son virtuales. No, yo sé que ha habido algunos hermanos enfermos. Pero Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Versículo 3. Es más, si leemos el versículo anterior, mira lo que dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, está hablando con ¿quiénes? Con creyentes, con salvos, con nacidos de nuevo, con renacidos. Es decir, con gente que tiene el Espíritu Santo en su vida. Os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, subraye cómo os, ¿qué cosa? Conviene. Hay cosas que nos convienen, hermano, y hay cosas que no nos convienen. ¿Y qué nos conviene? ¿Cómo nos conviene conduciros? Está hablando del día a día, del diario vivir, está hablando de la conducta, está hablando de el comportamiento. ¿Cómo conviene conduciros? Amén. ¿Y agradar a quién, hermano? Somos llamados a agradar a quién, hermano? Al Señor. Pero muchos andan buscando agradar a quién. A un fulano, a una fulana, a los hombres, al sistema, a la moda, a la sociedad. Dice que el cristiano le conviene agradar a quién, hermano? Al Señor. Conducirnos de una manera que agrada al Señor. Sigamos leyendo, versículo 2. Porque ya sabéis, es decir, Pablo dice, mira, no tienes excusa, no puedes decir que ignoras, no puedes decir que desconoces, ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Sí lo ve? Ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, hermano, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de lo que Dios quiere, ¿cierto? Hablamos de lo que Dios desea, de lo que Dios anhela, de lo que Dios ha planeado. Entonces dice la Escritura que la voluntad de Dios respecto a este tema, según Primera de Tesalonicenses 4:3, es: la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa, hermano? Santificación.
¿Qué dice? La versión antigua dice que os abstengáis de fornicación. Qué interesante los sinónimos, ¿verdad? Que te apartes es que te abstengas. Que si estás fornicando, detente. ¿Sí se entiende? Está clarito. Es decir, Dios no desea que el cristiano siga, ¿qué, hermano? Fornicando. Pastor, ¿y qué fornicar? Tener relaciones ilícitas que Dios no aprueba con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Pero pastor, convivimos años, tenemos hijos, pero a la vista de Dios no son nada. No son nada. ¿A quién quieres agradar? ¿A tus deseos, pasiones, a tu carne o a Dios? ¿Amas más el fornicar o a Dios? El Hijo de Dios va a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Versículo siguiente. Mire lo que Dios manda a los que están solteros expresamente. Aquí el versículo 4, ¿sabe con quién habla? Levante la mano todos los hombres solteros de esta iglesia o que están acá. Esto es como usted es soltero. Si usted no tiene esto y si no hay un documento que dice casado, usted está soltero. ¿Sí? Y ahí dice, al que no está ligado a ninguna mujer, dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia ¿qué? Su propia, es decir, tuya, no de otro. Tu propia esposa, y que la tenga en ¿qué? En santidad y honor. Ese verbo tener está interesante. En el texto original, ese verbo significa adquirir. También es sinónimo de buscar. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué está diciendo ese versículo? Que los creyentes que dicen temer a Dios y conocer a Dios, que deben casarse. Pablo dice que si no tienes don de incontinencia debes casarte en 1 Corintios 7, pero que cuando vayas a seguir los canales regulares, querido hermano, lo hagas en ¿qué? En santidad y honor. Quiere decir que para tú obtener o llegar a estar casado, no debe ser siguiendo tus pasiones. Mira lo que dice el versículo siguiente. No en pasión de concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? La concupiscencia, ¿qué es? Son los deseos desordenados de tu carne, de mi carne. Son nuestras pasiones, son nuestras inclinaciones a ir en contra justamente de la voluntad de Dios. En otras palabras, pastor, mis pasiones, mi concupiscencia y mis deseos carnales me van a llevar a hacer la voluntad de Dios. No, van a llevar a hacer tu voluntad y mi voluntad. ¿Sí? Van a llevar a satisfacernos a nosotros mismos y no satisfacer al Señor. Y el Señor está diciendo, mira, la manera de obtener una esposa soltero, la manera de casarte correctamente y que agrada al Señor es en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. ¿Como quiénes? ¿Como quiénes? Como los gentiles que no conocen a quién, hermano. Ahí está hablando de las personas que no se han arrepentido. ¿Cómo se relacionan las personas? ¿Cómo se buscan? ¿Cómo se forma un supuesto matrimonio y familia en el mundo? Todo comienza ¿con qué? Con pasiones. Le gusta lo que ve, le gusta lo que siente, lo que le hace sentir a la otra persona. Primero dice, bueno, vamos a probar primero si esto funciona, ¿verdad? Y van y se acuestan y viven y hacen y deshacen. Y luego, no, como que nosotros no. ¿Amén o no? Así vive el mundo, ¿amén o no? Y el Señor dice, cristiano, no vivas así, no es así. El mundo está patas para arriba. Así no funciona. Así no hay bendición. Ahí no hay santidad y no hay ¿qué? Honor. Por cierto, hermana. Si alguien te pretende, hermana soltera, ¿no? No, pastor, yo estoy casado y me pretende. ¿Cómo es eso? Bueno, el que debe seguir pretendiendo, tu hermana casada, es tu esposo, ¿no? Pero si usted es soltera y alguien le pretende y esa persona no quiere seguir el canal regular y no apunta a honrarla, a honrar a Dios y honrarlo a usted. Pastor, ¿cómo sé que no me quiere honrar a mí? Porque quiere comerse la torta antes del cumpleaños. ¿Sí se entiende? Ese sí lo entendió también, ¿verdad, María? Se la veo riendo. Y entonces dice, no, vamos a probar esta torta, ¿ves? No estoy convencido. Y sigue probando, ¿verdad? ¿Sabe? Esa persona no quiere honrarla, no quiere hacer lo correcto, quiere la prueba del amor, ¿sí? No, una prueba, no, mire, la Escritura dice claramente, hermano, no en pasión de concupiscencia. Si alguien la pretende, joven, señorita, no, pastor, hay un joven en la iglesia que creo que yo le gusto,
¿Qué hago? ¿Qué hago, hermana? ¿Qué hago, pastor? Le corresponde, le correspondo, le soy recíproca. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Si él quiere hacer las cosas bien, la última en enterarse, y esto, mire, le va a sonar locura a muchos que están acá. La última en enterarse, ¿sabe quién debe ser? Esa muchacha. No, pastor, pero ¿dónde sacaron eso? Qué anticuado. Allá en el mundo primero hay que marcar primero el ganado, hay que asegurarlo. Hay que transear primero con ella. Es que ese es el problema. Así se conducen, ¿quiénes? Los que no conocen a Dios. ¿Amén o no? Pero en el cristianismo es diferente. ¿Sabe quiénes son los primeros en enterarse? Si alguien quiere hacer lo correcto. Dios obra por medio de ¿qué, hermano? De las autoridades. La autoridad está para, Dios ha establecido autoridades para 3 cosas, hermano: guiar, proteger y proveer. Son las 3 funciones fundamentales de toda autoridad. Los padres deben guiar a sus hijos, proteger a sus hijos y proveer para sus hijos. ¿Sí o no? Las autoridades, padres, patronos, en cada escala y en cada contexto y ambiente, el pastor y los líderes de la iglesia. Si alguien de esta iglesia quiere hacer las cosas bien y contar con la bendición de Dios, ahí está un soltero, otra vez, eso pasa por sentarse adelante, ¿verdad? Ahí está el hermano Ángel, ¿verdad? Y el hermano Ángel, pastor, me quiero casar bien con una sierva del Señor, quiero una buena esposa, que una buena ayuda idónea, y oramos, estamos orando por eso, ¿verdad, pastor? Ya que el 30 que se me pasa, ¿verdad? Por eso que lo ve cabizbajo, ahí está orando, ¿verdad? No, está dormido. Que viene de guardia, viene de doble guardia. O de repente está el hermano Félix, ¿verdad? El hermano Félix, pastor, me quiero casar. Gloria a Dios, por fin. Sí, ya era hora. Ya ahora no se le va a pasar el tren, se le va a pasar el submarino, ¿verdad? El que tiene más cerca. Ahí. Y ahí, ¿verdad? El hermano Félix dice, yo me quiero casar. Pero él se quiere casar bien. ¿Qué hace él? ¿A quién se lo dice primero? A sus autoridades. Puede que lo hable con sus padres, con su mamá. Mira, mamá. Y viene después al pastor buscar el consejo espiritual, ¿verdad, pastor? Porque de hecho con quien se quiere casar, esperamos. Se supone. Es la expectativa. Sea una creyente, ¿no? ¿Verdad que sí, hermano Félix? ¿Sí? O una cananea, filistea, una Dalila cualquiera. Cabello más corto, hermano. No, Dalila no te agarró por ahí, ¿verdad? Okay. Cuidado. Te amamos, hermano. Ahora, resulta que el hermano dice, pastor, yo quiero hacer las cosas bien, y él busca consejo, y vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto. A ver, ¿quién es la víctima? Perdón, ¿quién es la dichosa? La chica, ¿verdad? Y empezamos a orar, ¿verdad? Y tomamos el tiempo de oración y damos algunas pautas, algunos principios, algunos pasos a seguir, algunas instrucciones. Y si él quiere hacer las cosas bien y honrar a Dios y honrarla a ella, él, como todo varón serio, como todo cristiano, con temor a Dios, que quiere agradar a Dios, ¿sabe qué? Él no va a jugar con ella. Él no va a jugar con ella. Él va a proponer algo que serio sobre la mesa. Y va a hablar con los padres de ella, con las autoridades de ella. Y le va a hacer saber a las autoridades de ella su interés por su hija. Y claro, ahí sí, obviamente, ya hay sospechas, ¿verdad? Y ella... Ay, ¿cierto? ¿Sí? Pero él, si quiere hacer lo correcto, él no tuvo que haber abonado ni allanado el camino hacia ella sin antes ir a sus ¿qué? A autoridades. Ahí está la bendición de Dios. No, pastor, eso no. Pero es difícil para el que no conoce al Señor. Y si usted conoce al Señor, usted va a hacer lo correcto, porque sabe que ahí está la bendición de Dios. Y ahí entonces los padres, ¿verdad?, ven lo honorable que es el hermano Félix, dice, y los padres le preguntan al hermano Félix, ¿y quién más sabe? Ella sabe. Y si los padres son cristianos, y ella sabe. Y él, no. Sospecha. Bueno, está bien, es inevitable, ¿no? Está viendo, ¿verdad?, las señas y los cambios de luces del hermano, ¿no? ¿Sí? Está viendo los movimientos que él hace, el interés que él ha manifestado, pero abierta explícitamente él se ha reservado eso. Él habla con los padres. No, el pastor ya sabe. ¿Y qué dice tu pastor? Bueno, que me indicó esto, que fuera ustedes, que orara. Ese pastor me gusta, me agrada. Eso, ¿sí? Entonces, los padres ven como que todo el proceso está siendo llevado de la manera correcta. ¿Qué quiere usted que van a decir los padres al hermano Félix? ¿Que sí o que no? Si somos los padres, le van a decir que no.
Y son buenos padres, se la van a poner difícil. Y yo, bueno, hermano, vamos a seguir orando. ¿Sabes qué? Mi hija, yo, como Corintios 7, quiero conservarla pura. ¿Se imagina? Que se quede virgen, que vista santo, ¿no? Pero es para probar al hermano, ¿no? Para ver cómo reacciona, ¿verdad? A ver si se la rapta o no se la rapta, ¿verdad? Si es de esos, ¿verdad? Que se suben por el balcón. Pero eso es lo correcto, hermano, ¿verdad? Pregunto, hermano, esto que acabo de decir, ni siquiera a grosso modo, sino superficial, este proceso que acabo de explicar, ¿es algo que es común y que se ve? Para muchos es algo retrógrado, algo anticuado, algo muy ortodoxo. Pero le voy a decir algo, emana de este libro, es bíblico. Y cuando se hace de esa manera, usted está guardando el corazón de su hija, hermano, a que no sea lastimado y que no se involucre más allá de lo que debe. Y el muchacho también se está guardando su integridad. Y por eso ahí está la bendición de Dios, hermano. No están corriendo riesgos ninguno, ¿verdad? Y más si hay una atracción, si hay algo recíproco, no corren riesgo de fornicar, de deshonrar a Dios. Amén o no, hermano. ¿Se está conmigo? Amén. Y entonces el hermano Félix, como es alguien serio y quiere honrar al Señor y honrar a ella, ¿sabe qué hace? Cuando se llega a dar todo, van a la mesa, literal a una mesa, porque tiene que haber siempre comida de por medio, ¿verdad? Para que los corazones estén alegres y contentos. Y allí, ¿verdad? El hermano Félix saca, ¿verdad? Y saca un anillo ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo se llama el anillo? Un compromiso. Es decir, no es una falsa promesa. ¿Y el compromiso cuál es? Es no solamente casarse, sino mantenerse puro hasta ese día. Y él se compromete, y ambos se comprometen. Eso pregunto, hermano, ¿es serio? ¿Ese compromiso es serio? ¿Esa acción del hermano Félix se vería como algo serio? Sí, eso es serio. Es decir, el hermano sabe lo que quiere, sabe dónde va. Y mira, no quiere deshonrar a nuestra hija, quiere hacer las cosas bien. ¿Sabe por qué digo todo esto? Porque hay hombres que dicen a sus mujeres o con quien viven, yo te amo. Y la mujer le dice, bueno, vamos a casarnos. No te ama, no te quiere honrar. Te tiene ahí para el rato, para entretenerse. ¿Amén o no? Sí. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Por eso dice el versículo siguiente, que ningún creyente agravie ni engañe en nada a su hermano. Pastor, ¿cómo yo podría engañar a mi hermano buscando mal o teniendo un proceder equivocado a la hora de querer casarme? Estoy hablando con soltero. Por ejemplo, Dios guarde, otra vez vamos con el hermano Félix. El hermano Félix en este caso no quiere hacer bien las cosas. El hermano Félix en este caso se fija sus ojos sobre una joven de la iglesia y lo están haciendo mal. Se están escribiendo a escondidas, se están viendo a escondidas, se involucran emocional y sentimentalmente, se ven a escondidas y resulta, mi querido hermano, que al final todo lo que sucede con ellos no llega a ¿qué? A nada, pero queda una mancha, como dice Pedro y Judas, una mancha en su ágape. Queda como, mira, esa es la que estuvo con fulano. Y mira, ay, este es el que anda de aquí a allá, el floripondio de Félix. Le cae a una, le cae a otra, palo de agua. Llueve en Aponte y llueve en Cuyagua, le van a decir. Y pregunto, hermano, ¿eso habla bien, hermano? ¿Eso es de buen testimonio? No. Y resulta que a aquella señorita, que no sabemos si él lo sigue siendo, aquella señorita con la cual él intentó y por seguir los canales irregulares no se dio, resulta que a los años va a ser la esposa de nuestro hermano Ángel. ¿Eh? Ahora sigamos acá. No, siga, es en serio. Iba a ser la esposa del hermano Ángel, pero resulta que cuando llegue a las manos del hermano Ángel, ya ella viene con ¿qué, hermano? Y eso es lo que dice ese versículo, que ninguno engañe y agravie en nada a su ¿qué? ¿Quién habrá sido el que engañó y agravió a su hermano en esta historia que voy a comentar? ¿Quién a quién engañó? ¿El hermano Ángel a Félix o el hermano Félix a Ángel? Sí, la agarró, hermano. Pastor, lo digo, eso es lo que está diciendo. Y eso nos lleva al versículo 7 y 8. Es como un ciclo, es como un espiral. Vuelve otra vez como que al punto inicial. Pues no nos ha llamado Dios, recordando cuál es la voluntad de Dios, no nos ha llamado Dios a qué, hermano, a inmundicia, sino a qué, a santificación. Y ya sabemos que está hablando de abstenernos y apartarnos de la fornicación. Versículo 8 es conclusivo. Recuerda que siempre donde ve un así que es conclusivo. Así que el que ¿qué?
el que desecha ¿esto qué? Este consejo, esta instrucción, esta verdad, esta enseñanza. Si usted le dice, no me interesa, me parece exagerado, me parece ortodoxo, me parece retrógrada, me parece algo anticuado, y usted agarra esa enseñanza y la tira por la ventana, ese es su problema. Allá usted, pero el que desecha esto, no desecha ¿a quién? Al pastor Guillermo. No desecha a la Iglesia Bíblica Bautista Fe, no desecha al apóstol Pablo, desecha a Dios. Uy, hermanos, eso sería un serio y grave problema. Está desechando a Dios porque está desechando su palabra, su consejo, que también, aquí Pablo recalca y con toda autoridad dice que también nos dio su ¿qué? En otras palabras, el que crea que son ideas de hombre no ha conocido a Dios, porque realmente el hombre está hablando guiado por el Espíritu de Dios, lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, lo que yo estoy diciendo no son palabras mías. Lo que yo estoy diciendo no son deseos míos. Es el deseo y voluntad de Dios. Pastor, entonces, ¿qué hago? Repito, si estás casada cristianamente, si estás casado cristianamente, para ustedes no es, para ustedes y para el matrimonio no es la idea de disolverlo. Divorcio no existe. Eso no es bíblico. ¿Sí? No es bíblico. Pastor, y si me vuelvo a... Bueno, cometes adulterio. Pastor, pero estoy casado con alguien que no es creyente. Casadito. Casado. Estoy casado con uno creyente, con una no creyente. Gánalo para Cristo. Mientras él o ella consienten vivir contigo. Porque mientras estás allí, puedes alcanzarlo a él. Hay más posibilidades que él o ella sean salvos y que tus hijos conozcan al Señor. Amén o no. Eso fue lo que aprendimos. Amén. A menos que, pastor, y si él es violento, pero más vale perro vivo que león muerto. ¿Sí? Así dice la Escritura. Más vale, ¿verdad? Decir, hermana, bueno, no estás sola, tienes toda una iglesia que te acompaña, hermana. Amén, hermano. A estar en el funeral de la hermana. ¿Verdad? ¿Qué es mejor? ¿Qué es menos malo? Alentar y consolar a la hermana porque la abandonaron, a estar en el funeral de la hermana, te obligamos a quedarte con el boxeador. Amén, hermano. ¿Sí me debe entender, hermano? ¿Sí se entendió? Sí, no, hay casos muy particulares, pero no usar este asunto, esta bandera del divorcio por cualquier cosa, ¿verdad? Ay, me duele la uña, no. Ay, no, es que a ella le sale mucho uñero. No, me voy a buscar una que no le salga uñero. No, hermano, no. Eso no es bíblico, eso es perverso. De hecho, el Señor señaló a los hombres del Antiguo Testamento porque por cualquier razón querían dejar a sus mujeres para tener otra. Y le aseguro que no era otra mayor, ¿verdad? Y no hay problema con las mayores, pero no era otra con hijos, ¿verdad? Era una más joven, seguro, una más tiernita, seguro, ¿sí? Una según su propia concupiscencia. Amén, hermano, ¿está conmigo? Amén. Algunos están muy pensativos, hermano, a esta hora. Y también hablamos, hermano, de los solteros y cómo es el procedimiento. El hermano José Gregorio estuvo enseñando el domingo pasado acerca de preceptos divinos para quienes. Y ahorita acabamos de dar algún resumen de ello, ¿no? Ahora, pastor, pero estamos en Tesalonicenses. Espero que dése cuenta cómo todo se conecta, hermano. Cómo toda la Biblia está de acuerdo en las mismas verdades. 1 Corintios capítulo 8. Buen Dios, gracias te damos. Por tu amor y misericordia, guíanos en estos minutos que nos quedan. Por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra, para no solamente entender, sino también recibir con buena actitud, con reverencia, con un buen corazón tu palabra, aplicar tu palabra a nuestra vida, puedas tú ordenar, ajustar lo que está fuera de orden, fuera de lugar, para así poder hacer lo que conviene, lo que es de tu agrado, contar con tu bendición, sin importar o aún por encima de la opinión de los hombres, aún por encima de compromisos humanos, que podamos, Señor, estar siempre comprometidos contigo, serte fiel y pagar el precio que haya que pagar. En nombre de Jesús, gracias te damos y ruego, Señor, edifica tu iglesia, a los creyentes y a los que no te conocen puedan ser salvos el día de hoy. Hermano Pablo, podríamos decir, cierra el paréntesis, el apóstol Pablo, hermano, cierra el paréntesis de este tiempo desde el capítulo 5 al capítulo 7, hablando de desórdenes respecto a asuntos de inmoralidad y promiscuidad, inmoralidad sexual,
tanto en solteros, tanto en matrimonio, también filosofías que convergieron allí, ¿verdad? De los gnósticos, de los griegos, de abstenerse de un asunto para dedicarse a otro. Ahora entramos en el capítulo 8, y el capítulo 8, hermano, nos toca unos temas muy interesantes que tienen que ver también con la cultura y con las costumbres que estaban teniendo allá en la iglesia de Corinto. Vamos a leer los primeros versos y el tiempo no nos va a alcanzar para más, pero quiero mostrar los primeros versos, hermano, especialmente hasta el versículo 4 probablemente. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahora aquí Pablo abre el compás, abre el paréntesis a un nuevo tema. Lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice en plural de primera persona, dando por cierto que la iglesia entendía esta verdad, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pero ahora Pablo hace una aclaratoria, hace una distinción. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué, hermano? Edifica. Ya Pablo como que preparando y abonando el terreno para un día llegar al capítulo 13, algún día llegaremos al capítulo 13, hermano. ¿Sí? Y si alguno se imagina que sabe algo, y si alguno se imagina, ¿dónde en la Biblia, y especialmente, hermano, dónde en Corinto, Pablo utilizó el verbo o algo sinónimo a la imaginación? ¿Sí recuerda? Si no lo recuerdo, ahorita lo vamos a recordar. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe ¿qué? Pero si alguno ama a Dios, escuche bien, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y aquí todos los escritores del Nuevo Testamento están de acuerdo en este punto. Versículo 4. Acerca pues de las viandas, es decir, de las viandas. Por cierto, hermano, hay que hablar de las viandas para esta semana a los trabajadores, ¿verdad? Ha habido problemas con las viandas, ¿verdad? Otros que han cumplido. Siempre hay problemas con las viandas. Mira, esta iglesia tenía problemas con las viandas. Acerca pues de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, que se sacrifican a los ídolos, sabemos, otra vez, repite el verbo ¿qué, hermano? Eso es de notar, hermano. Eso hay que prestar atención. En el versículo 1 dice sabemos, en el versículo 4 dice sabemos, entonces hay muchos sabiondos allí, ¿verdad? Hay muchos que saben. Hermano, dése cuenta, no se trata de saber, se trata de actuar, ¿no? De aplicar lo que sabemos. Hay gente en la iglesia que sabe cosas, que sabe de la Biblia, que sabe cuál es la voluntad de Dios, que sabe qué es lo correcto, pero no están dispuestos a hacer lo correcto. Esa es la diferencia. Sabemos que un ídolo, note esto, hermano, hermana y amigo que nos visita, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¡Wow, hermano! Nada es en el mundo. Y de hecho, hermano, voy más allá. El apóstol Pablo, ¿sabe lo que está haciendo? Está dando el concepto y la definición de la palabra ídolo. Usted va al original otra vez, a ese griego que sabe bastante también, ¿verdad? Y usted va a la palabra ídolo. ¿Y sabe qué significa la palabra ídolo? Nada. Ese es el concepto de la palabra ídolo. Nada. Pastor, ¿y qué es un ídolo? Todo aquello o aquel que se coloque o se interponga o que nosotros coloquemos entre Dios y nosotros. Eso es un ídolo. No tiene que ser solamente un muñeco hecho de manos. José Gregorio Hernández. Sí, eso es un ídolo. Claro, la gente lo tiene de ídolo. ¿Sí? María, Bárbara, de Santa no tiene nada, ¿verdad? María Leonza, Eleguá, Ochun, Yamayá, Ogú, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué más? Todo, y compañía, ¿verdad? Las 7 potencias, ¿verdad? Y todos los orichas. Todos son ídolos, hermano, son demonios. ¿Son qué, hermano? Nada. Ahora sígame acá, hermano. También el dinero se convierte en un ídolo muchas veces. ¿Sí recuerda al joven rico? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ya, con eso lo haces, lo logras, ser parte del reino de Dios. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Se fue qué? Triste, porque el Señor le dijo que se olvidara de su ídolo, que tenía que quitar ese ídolo de su corazón y no estaba dispuesto. El ídolo del dinero, de los bienes materiales. Mira, hay gente que no se acerca al Señor porque tiene un ídolo mayor. Mira, hay gente que tiene hasta personas como un ídolo. Voy más allá, hermano. Hay gente que tiene a su madre como un ídolo. No te vayas, hermano, por eso. Hay gente que tiene
a su hijo como un ídolo, a su esposo como un ídolo. Escúcheme, hay otros que se tienen a sí mismos como un ídolo. Eso se llama narcisismo. ¿Sí? Son narcisistas. Hermano, estamos viviendo una generación, escúcheme, una sociedad narcisista. ¿Amén o no? Donde el ego y el humanismo está a la orden del día. El centro es el hombre y todo lo que logremos y deseemos hacer, pues es lo que realmente importa. Pero aquí está el Señor hablando, ¿verdad?, de lo sacrificado a los ídolos. ¿De qué se refiere? Terminamos de leer el versículo 4. Dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dioses verdaderos hay, hermano? Dios es uno, hermano. Dios es único. Aquí el ¿verdad? El verbo, este artículo, este pronombre y artículo está siendo usado como algo único, ¿sí? No está hablando de una unidad, no está hablando de un numérico, sino que está hablando, Dios es único. Pues aunque haya algunos que se llamen, ¿qué, hermano? Dioses, sea en el cielo. ¿Quiénes tenían los griegos como dioses? Zeus, tenían a Ares, Zeus, Ares, Hera, Cronos, ¿verdad? Y todos estos dioses del Olimpo. Ese era el panteón grecorromano, así se conoce, ¿verdad?, en la cultura griega. Y Pablo está haciendo mención de ellos en el versículo 5. Dice: aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay, ¿qué cosa, hermano? Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios, ¿sí? El Dios vivo y verdadero. Jesucristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre, se humanó, fue a la cruz, murió, derramó su sangre por amor a los pecadores. No, pastor, es que Dios no ama al pecador. La ira de Dios está encendida contra el pecador todos los días. Pues te tengo una noticia: nuestro Dios es tan maravilloso que ama y está irado a la misma vez. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermanas? A ver, levante la mano a las casadas. Hermana Yesenia, ¿usted ama a su esposo? Y también se enoja con él, ¿verdad? A la misma vez. Wow. Y si la hermana Yesenia tiene la capacidad de amar y de enojarse a la misma vez, ¿será que Dios no la tiene? Claro. Por cierto, el amor y la ira provienen ¿de quién? ¿Quién colocó los sentimientos en nosotros, hermano? ¿Quién nos diseñó? ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos colocó en nosotros sentimientos de amor, de alegría, de odio, de tristeza? Fue Dios, hermano. Vemos en la Biblia que Dios se entristece cuando ve tu vida y ve mi vida. Vemos a Dios que Dios se goza. Vemos a un Dios que Dios se enoja. Vemos a un Dios que se alegra. Vemos a un Dios que disfruta. Y vemos a un Dios que no se agrada también. ¿Amén o no? Y todos esos estados emocionales provienen de Dios. Resulta que Dios es perfecto y está en un completo orden. Sus emociones no se desbordan. Sus emociones están siempre en armonía la una con la otra. ¿Amén o no? A diferencia tuya y diferencia mía. ¿Amén o no? Que cuando el hombre se enoja, dice el libro de Proverbios, es capaz de hacer ¿qué? Locuras. ¿Amén? Y hasta el hombre, cuando no conoce al Señor, llega a amar lo que Dios aborrece y aborrecer lo que Dios ama. Como dijo el profeta Isaías: estos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Amén o no? Y cambian las tinieblas en luz y la luz por tinieblas, lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Pero nuestro Dios, hermano, se hizo hombre, se hizo carne, amigo, amiga, en la persona de Jesucristo, y en obediencia, cediendo su voluntad, siendo el mismo Dios, pudiendo haberse librado de todos aquellos que le estaban maltratando, escupiendo, golpeando, crucificando. Él aguantó hasta el final para llegar hasta la cruz, porque en la cruz derramó su sangre, con la cual Él pagó por tus pecados y por los míos, por amor. Por amor a Él mismo primeramente, pero por amor a los perdidos, porque dice el Señor que no quiere la muerte del que muere. Él quiere que el impío sea rescatado, sea salvado. El cual no quiere que todos los hombres se pierdan. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dice ya en 1 de Juan capítulo 2
que ciertamente si pecamos tenemos un abogado, los creyentes, que intercede por nosotros ante el Padre. Jesucristo, ¿quién? El justo, el cual fue y es la propiciación por nuestros ¿qué? Por los pecados de ¿quiénes? De los que hemos creído y de todos los que han de creer. Pero después dice, y por los pecados también de ¿quiénes? De todo el mundo. Pastor, Jesucristo cuando estuvo en la cruz murió solo por los pecados de los que creen. Primera de Juan 2 dice que murió también por los pecados de los que no van a creer. Y por eso va a haber un juicio, porque en el juicio Dios va a demandar a los que no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque Cristo murió por ellos. Ahora, aquí Pablo está en esta diatriba diciéndoles, mira, iglesia, ya les he enseñado que Dios nos ha llamado a santificación. Ya les he enseñado que como matrimonios deben mantenerse puros. Ya les he enseñado como solteros deben mantenerse puros. Ya les he enseñado que deben huir de ciertos pecados, pero aún todavía están aferrados a costumbres, prácticas y rituales que no tienen nada que ver con el cristianismo. Mi querido hermano, aquí Pablo está citando aquellos hábitos, aquellas prácticas que a veces parecen inofensivas. Y está diciendo, mira, un creyente debe abstenerse, identificar aquello que no proviene de Dios. Mire, muy a propósito, ¿verdad? Y yo sé, hay muchas iglesias, cristianos, evangélicos, que especialmente en este mes y en esta última semana, hacen propaganda en las redes, publicidad acerca del Halloween. ¿Sí? El Halloween es satánico. El Halloween, ¿verdad?, es del diablo. Y yo no estoy diciendo que no lo sé. Es algo que sí me gusta de la iglesia. ¿Y dónde están las calabazas? ¿Y dónde está Spider-Man colgando en la... ¿Sí? Y la telaraña y la cosa. No. Hermano, sí, el Halloween y cada una de estas festividades. Pero escucha esto, hermano. Mire, cómo hemos caído en el engaño del sistema. Se sataniza el Halloween porque sí, es una práctica oscura que tiene un trasfondo y orígenes oscuros. Mire, hay que ignorar la historia para defender el Halloween. Históricamente, hermano, es una costumbre que viene de antaño, de los druidas, de los celtas, de los babilonios, hermano, ¿sí? Y todo ello es un ritualismo satánico. Claro que sí. Pero así como el Halloween, a la par, hay muchas otras costumbres y tradiciones que tenemos como estandarte cultural, como folclóricas, ¿verdad? Y mire, le aclaro algo. La palabra de Dios está por encima de toda cultura. Mire, a veces, y yo lo sé, hermano, yo lo sé, somos venezolanos, ¿verdad? Y yo no sé si usted ha tenido, yo sé que algunos han tenido, pero no sé si todos, el privilegio de salir de su país. Para algunos no es un privilegio tampoco, ¿verdad? Pero la oportunidad, mejor dicho, de salir del país y estar en otra cultura. Y honestamente, hermano, ¿sí? Carnal y humanamente, uno está, ¿verdad?, en otro país, puede estar ahí mismo en Colombia, puede estar en Perú, puede estar en México, en Estados Unidos, y de repente uno de retruque escucha por allí un joropo. Y no es por nada, aunque a usted no le guste el joropo, ¿verdad? Como que, oye, eso es de mi tierra. Edison, ¿verdad? Pero escúcheme acá. A pesar de que nos podamos identificar étnicamente de manera folclórica con algo, eso no significa que sea del agrado de Dios. Porque si usted escucha, en su mayoría, ¿verdad?, de la música llanera, del joropo, la letra, el contenido que trae, ¿qué es? Borrachera, la cantina, me dejaste, la promiscuidad, la mujer. Es decir, todo lo que promueve es contrario. Y así la salsa y así el merengue. No digamos del reggaetón y la basura del trap y todo del trap. Se llama muy bien trap porque es trapo, es un trapo. ¿Sí? Tienen un trapo ahí dentro de la cabeza. Eso no se puede llamar ni música, ¿verdad? Ahora, no sé si me doy a entender, hermano. La cultura y el folclore no define y no cambia y no moldea los principios de Dios. El cristiano vive por los principios de Dios. Y los principios de Dios, escúcheme, están por encima de la cultura. Antes de ser venezolanos somos cristianos. Ese es el punto que quiero resaltar. Y eso es lo que Pablo quería resaltar a los corintios. ¡Ey! Antes de ustedes ser corintios, la cultura corintia, hermano, se acostumbraba a que todo rendía culto a los dioses del Olimpo, a los dioses griegos. Y habían hermanos de débil conciencia que estaban en la iglesia que también se estaban absteniendo de comer ciertas cosas porque sabían que todo lo que se vendía en las carnicerías
porque antes había carnicerías también como hoy, todo lo que se vendía en la carnicería, los carniceros, ese animal, ese ganado, era ofrecido antes en un ritual satánico. Y entonces luego era desmembrado, se hacían los cortes, ¿verdad? Punta trasera, ganso, solomo y rabo, y se colocaba ahí en la carnicería. Y entonces iban los cristianos que tenían, por eso dice, sabemos que tenemos ¿qué? Conocimiento. Iban con conocimiento de la Biblia, muy espiritual, ¿verdad? No, yo me voy a guardar de las cosas impuras. Y llegaban a la carnicería y no sabían qué comprar, porque su conocimiento les decía, todo está ¿qué? Inmundo, todo está sucio. Aunque se viese ese solomo abierto, ¿verdad? Esa punta trasera fresquecita, rojita. Ellos estaban convencidos, no, esto está mal, esto es pecado. Y entonces venía el otro hermano, venía el hermano Roger, ¿verdad? A la misma carnicería. Y venía el hermano Roger y así de una, mira, dame mondongo, dame chichurria, dame morcilla, dame 1 kilo de aquello y del otro. Y este otro hermano lo miraba, qué pecador, qué inmundo, y qué cristiano, y qué evangélico. Y empezaban las acusaciones entre unos y qué, hermano. Y algunos se sentían más que, hermano, espirituales, que ni el piso podían tocar, porque decían, yo no como lo que él come, yo no pido eso que él pide. No, a mí por favor, pollito, pechuguita de pollo. ¿Sí? Una dieta fitness, ¿verdad? Y hermano, parece chiste que por la comida y la diferencia que había y la apreciación y el concepto que se tenían de los alimentos, eso también estaba trayendo divisiones en la iglesia, conflictos en la iglesia. Y había grupillos en la iglesia de pseudo santurrones que se creían mejores que otros porque se abstenían de ciertas comidas, porque decían, yo no voy a comprar nada en la carnicería, yo voy a criar mi animal, yo voy a poner mis gallinas, yo voy a tener mis huevitos, porque yo sé que yo no voy a sacrificar nada a los ídolos, soy mejor y más especial que los demás. Y había una especie de falsa espiritualidad, de soberbia, de altivez, de lo que constantemente Pablo le está diciendo a ellos, que están, ¿qué, hermano? Envanecidos, ¿sí recuerda? Y Pablo está diciendo, mira, qué bueno que tú sabes, que lo sacrificado a los ídolos no está bien. Pero Pablo les lanza, hermano, como decía aquel, el finado, ¿verdad? Les lanza ese rabo de cochino, ¿verdad? Le lanza esa curva que no esperaban y le dice, pero le tengo una noticia. Tanto alarde que haces de los ídolos, que si es sacrificado o no es sacrificado. Por cierto, un ídolo no importa, no significa nada. Un ídolo no tiene ningún poder, no es una entidad que pueda afectar la vida del creyente, ni su vida devocional, ni su caminar con Dios. Prácticamente más adelante en los versículos Pablo le dice, ¿qué importa si lo sacrificaron a Zeus, a Ares, a Hera, a Cronos? No importa, lo importante es que esté sabroso y lo sepas cocinar y te lo sepas comer. Y entonces Pablo, de quien se esperaba que fuese el más santo, parece ser el más común y corriente para algunos. Parece hasta profano para algunos dentro de Corinto. Por eso, hermano, y de hecho eso nos va a llevar al capítulo 9, porque había murmuradores en la iglesia de Corinto que andaban diciendo, ese Pablo como que no es apóstol nada de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Andaban ya diciendo, hasta cuestionando el llamamiento y el ministerio del apóstol Pablo, por cómo Pablo enseñaba y por las prácticas que Pablo y las instrucciones que Pablo le daba a la iglesia. De hecho, el capítulo 9 dice, ¿cómo que no soy apóstol? Para los que dicen que no lo soy, esta es mi defensa. Porque ya tenía detractores. ¿Cómo que dicen los jóvenes, hermano Javier? Tenía haters dentro de la iglesia. ¿Cómo se le ocurre a este fulano Pablo a decirnos que no hay problema con comer morcilla? ¿Sabe? Hay evangélicos que se ofenden por lo que yo... Es una grosería a la par de, bueno, pues de... morcilla. Eso es sangre. Sangre. No, y con arrocito y aliño y sabroso. Usted la pone a la brasa, ¿verdad? Y ya sola se revienta. Ya eso le dice que está lista. Ah. Mira, ahora sí vamos a ser virales. No podemos comprar casi ninguno de los locales, porque todos los locales tenían una... No eran kosher, sí, no era comida kosher.
No era cochera, era cochina. Ahora dice la Escritura, hermano. Dice, qué bueno por tu conocimiento. Qué bueno, pero el conocimiento, escúchame, hermano, y lo que vamos a aprender antes de irnos, el principio es este. Conocimiento sin amor, conocimiento sin amor es igual a altivez. Conocimiento, repito, sin amor cristiano, sin amor ágape, es igual a altivez. Conclusión, conocimiento sin amor no es espiritualidad. Hay gente, hermano, que cree que es espiritual porque sabe mucho de la Biblia. Hay gente que cree porque se saben porciones y textos extensos de la palabra de Dios de memoria, o entienden conceptos, o entienden doctrina, o tienen discipulado 1, 2 y 3, ¿verdad? Y se graduaron del instituto X bíblico, ¿verdad? No, yo me gradué del instituto con el pastor fulano de tal, pero no tienes el amor de Cristo que te da balance y armonía. Eres nadie. Eres nadie, mi querido hermano. Dice ahí, si alguno, versículo 2, si alguno se imagina, porque solamente es un producto de su ¿qué? Solo en su mente cree que sabe, solo en su mente cree que agrada a Dios, solo en su mente se cree especial y superior a los demás. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe ¿qué? Como debe saberlo. Qué interesante, hermano, qué fuerte esto también. Hay gente que parecieran saber cosas, pero en su diario vivir demuestran si realmente conocen a quién, hermano, al Señor. Y eso es versículo 3. Porque conocer al Señor se muestra en una vida, hermano, ciertamente piadosa, pero en una vida que manifiesta el amor de Cristo a otros, a sus hermanos en Cristo. Al que no conoce a Cristo hay que mostrar el amor de Cristo, porque si se trata, hermano, de saber, se trata solo de saber, entonces imagínate, no tendríamos que juntarnos con nadie. Pablo lo dice en el capítulo 5, cuando habla de si alguno hay fornicario, adúltero, hechicero, ladrón, homicida, borracho, con el tal de un comáis. Pero dice, no digo con todos los que hay en el mundo, porque tendríamos que vivir en una burbuja, irnos a Marte con Elon Musk, ¿verdad? Que allá con los marcianos tendríamos que irnos. De repente los marcianos son más borrachos que los terrícolas, ¿eh? Pero, hermano, sin amor, el conocimiento sin amor es igual a ¿qué, hermano? Dijimos, altivez, y en ello no hay nada de espiritualidad. Hay gente, hermano, que quiere ser espiritual y parece que los bautizaron, en vez de agua, los bautizaron en jugo de limón. Sí. Limón sin azúcar, ¿verdad? En extracto, en citrato de limón, y ahí cuando salió. Y así quedaron, hermano. Y así llegan a la iglesia. Esos son los más espirituales. Hay gente, hermano, que tiene un concepto de espiritualidad de ¿qué? Bueno, no, ni la mano te la van a dar porque lo puedes contaminar. Parecen Mickey Mouse, usan guantes blancos, ¿verdad? Sí, hermano, Dios te bendiga, hermano. Les cambia la voz, hermano. Pero usted los viera en su trabajo, ¿verdad? Besuquean a todas las compañeras. ¿Amén o no? No. ¿Amén o no, hermano? Amén. Cualquier parecido con la realidad. ¿Sabe? Esos son los menos espirituales. Esos son los más peligrosos, por cierto. Dice, y si alguno se imagina, solo en su mente. El problema, hermano, es cuando le damos rienda suelta a nuestra mente. Mira lo que dice el capítulo 4. Habla de la imaginación. Ya Pablo nos había sentado una premisa, una advertencia a no imaginarnos más allá de lo que está escrito. Dice en 1 Corintios 4:6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor. Mire, por amor, otra vez toca el tema del amor. Por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no, ¿qué, hermano? A no pensar más de lo que está aquí, hermano. El problema es cuando le damos rienda suelta a nuestra imaginación. Cuando vamos más allá de lo que está escrito. Pastor, entonces, ¿qué es el cristianismo? Aquí Pablo nos quiere explicar qué es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Escúchenme, hermano, aquí no estoy diciendo ni minimizando que no es necesario que el cristiano no sepa de la Biblia. Somos llamados a conocer a Dios a través de su palabra. Y sí, eso nos va a ayudar a adquirir conocimiento de Dios.
Pero solo el mero conocimiento, sin el carácter de Dios, sin el pasar tiempo de calidad con Dios, no es suficiente. Porque el carácter de Dios, ¿sabe cuál es la base del carácter de Dios? El amor. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor. ¿Sí? Juan 13. Juan 13, 35. El Señor está reunido, y con esto termino, el Señor está reunido en la cena. El Señor está partiendo el pan. Le dijo a Judas que hiciera lo que él sabe hacer, que lo hiciera pronto. ¿Qué le dijo a Judas? Vete. Judas sale. ¿Sí? Ya vi, ya va a soltar el pueblo ya. Judas sale y el Señor se queda con los 12, con los 11. ¿Ah? Con los 11. Porque Judas no era parte. Ya, es decir, Judas nunca creyó. Y Judas sale, el Señor se queda con los 11, establece la cena, los elementos de la cena, el pan, el vino, y ahí les dice, hey, un nuevo mandamiento os doy. ¿Que os qué? ¿Que os qué? Unos como yo os he amado. Y en esto conocerán. ¿Conocerán quiénes? La gente. Al ver al cristiano, cómo se trata con el otro cristiano, en esto conocerán que sois mis qué. Esto conocerán que aprendieron de mí. ¿Aprendieron de mí el qué? El amor. Termino con esto, hermano. Con ese tema del amor, obviamente, pero en este pasaje. Vaya conmigo a Tercera de Juan. Y mire cómo todo se entrelaza. Un pasaje más que ha sido mal interpretado, como el que estuve preso y no me visitaste. Un pasaje más mal interpretado. Segunda de Juan, perdón, hermano. Segunda de Juan. Lo usamos mucho para hablar de los sectarios, de advertir a los hermanos. ¿Sí me está escuchando, hermano? De advertir a los hermanos. Segunda de Juan, capítulo que usted quiera. Segunda de Juan. Y por cierto, hermano, popularmente y desde hace mucho se hace mención al apóstol Juan como el apóstol del ¿qué? A muchos dicen el apóstol del amor, pero si usted lee las cartas de Juan, parece que es blanco o negro, amor o odio. No hay medias tintas en lo que Juan escribe, amén o no. Y mire lo que dice, atentos a esto, hermano, porque Juan habla de qué, hermano, versículo 6. Y él nos va a dar el concepto bíblico del amor, hermano. Del amor que no había en Corinto. El amor que no hay muchas veces en ti o en mí hacia la obra de Dios, hacia el mismo Señor y hacia los mismos hermanos. Y este es el qué. Que andemos según su qué. Ahí está. Si usted ama a Dios, usted obedece. ¿Sí lo ve? Si usted ama a Dios, ¿usted qué? Mire, podemos hacer una encuesta. ¿Podemos hacer una encuesta? ¿Está escuchando ahí al frente? Las hermanitas. Listo. Usted ha escuchado de gente que dice, mire, yo sí amo a Dios. Claro que sí amo a Dios. Pero es que Él sabe, Él conoce mi corazón. El amor a Dios, ¿qué es, hermano? Obedecer, obediencia. Si yo le pregunto a usted, ¿ama usted a Dios? Sí. Si le preguntamos a 100 personas en la calle si aman a Dios, 95 nos van a decir que sí. 99 nos van a decir que sí. Pero ¿cómo viven? ¿En obediencia o desobediencia? Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Siga leyendo. Este es el mandamiento. Ahora habla de mandamientos en plural y ahora se enfoca, los reflectores van a uno solo que él quiere resaltar. Y este es el mandamiento. Es decir, como que este es el mandamiento de los mandamientos. Que andéis en amor, como vosotros habéis oído. ¿Desde qué? Y estoy casi seguro, hermano, sin temor a equivocarme, que lo que Juan tiene en su mente allí es Juan 13, 35. Juan estaba sentado ahí, recostado al seno del Señor, cuando el Señor dijo, amaos los unos a los otros. Desde ese principio, Juan entendió que la vida cristiana se caracteriza en andar en qué, hermano. Ese amor es un amor que no busca lo suyo, lo describe Pablo en Corintios 13, que no hace nada indebido, que busca el bien, el ser de bendición a otro, amén o no, hermano, que hace lo correcto, que busca agradar a Dios, que honra los principios de Dios. Versículo 7, porque muchos, ¿y qué, pastor, tiene que ver el amor con la falsa doctrina? Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en qué? En carne. Quien esto hace es engañador
y anticristo. Sigue leyendo. Mirad por vosotros, es decir, mirad, está atentos. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis. La salvación no se pierde, pero se pierde ¿el qué, hermano? El fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, ¿qué, hermano? Está hablando de los premios que Dios va a dar en el tribunal, en el bemá de Cristo a los creyentes. Versículo 9. Cualquiera que se extravía, cualquiera que se aparta de la verdad, cualquiera que apostata de la verdad y no persevera en la ¿qué? Y me llama la atención, hermano, que no dice las doctrinas, sino que dice, ¿qué dice, hermana Ana? Dice la doctrina. Pastor, ¿está hablando de una doctrina específica? Está hablando realmente, hermano, de la base de lo que Cristo enseñó. Dice, de la doctrina de Cristo. Y aquí hay un meollo, hermano. Hay muchos que dicen, bueno, es que aquí él quiere decir, habla de la divinidad. Otros dicen, no, habla de guardar, hay que tener cuidado con el concepto que tienen de Cristo. Otros hablan de la escatología, otros hablan de la soteriología. Pero realmente, ¿cuál es esa doctrina de Cristo en la cual, si hay alguien que no persevera en ella, no tiene a Dios y que ni siquiera tengas comunión con Él? Es decir, ¿cuál es esa doctrina que es tan fundamental para el creyente y para la iglesia, que sea motivo de romper, escúchame, hermano, romper comunión y relaciones con alguien? ¿Cuál es esa doctrina? Y se da cuenta que la mayoría no sabemos. Y si seguimos leyendo en el contexto, ya nos lo viene diciendo. Y cualquiera que, y lo usamos mucho. Lo usamos como que, ay, hermano, me visitaron los testigos de Jehová. Y le apelamos segunda de Juan 9, ¿verdad? Mira, si alguno, no, si trae esa doctrina, no lo recibe. Y sí, yo entiendo, aplica, pero la interpretación es la siguiente. Dice, no tiene a Dios. Es un absoluto, es una declaración de Dios. No tiene a Dios, no es salvo. El que persevera, y vuelve a mencionarla, en la doctrina de Cristo, es decir, el que vive, el que anda en esa doctrina, ese, como una evidencia, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y cuál es esa doctrina, pastor? Y si alguno viene a vosotros y no trae esta, y vuelve tercera vez a mencionar, esta doctrina en particular, no lo recibáis ¿en qué? Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa de su ¿qué? ¿Y cuál es esa doctrina? ¿Cuál es esa doctrina? El versículo 6, otra vez, hermano. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el punto acá, hermano? Que el que anda en amor no va a ir a ti para hacerte daño. El que anda en el amor de Cristo no se va a acercar a ti para alejarte de la voluntad de Dios, sino más bien para acercarte a la voluntad de Dios. El que anda en el amor de Cristo va a buscar ser de bendición a tu vida, no de destruir tu vida. Y sí, hermano, puede gente en nombre de Dios acercarse a nosotros con apariencia de piedad y espiritualidad, pero sus intenciones no es acercarte a la voluntad de Dios, no es ser de bendición a tu vida y a tu familia, no es ayudarte a que avances, a que crezcas en los caminos del Señor. Lo contrario, vienen es a dividirte, a perturbarte, a contaminarte, a sembrar cizaña, chisme, murmuración, falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque en ellos no hay el amor de ¿quién? De Cristo. Porque cuando hay el amor de Cristo no hace nada indebido, no busca lo suyo, busca lo de los demás. Amén, hermano, ¿se entiende? Amén. Pastor, esa doctrina de Cristo es el amor. No es algo. A veces pensamos, hermano, que las cosas son más complejas. Y está hablando de eso. Y es lo que Pablo resalta ya. Conocimiento sin amor es que, hermano, altivez, soberbia. Y de ahí no hay nada de espiritualidad. No importa cómo lo vistamos, no importa qué lenguaje, qué tono usemos, qué maquillaje usted utilice. No importa, hay gente muy maquillada, ojo, hay gente muy vestida, hay gente muy bien arreglada en las iglesias, que no son espirituales. Eso no significa que usted va a andar como un pordiosero tampoco, ¿no? Pero el punto es, hermano, que el amor es el vínculo perfecto que armoniza y es el fundamento de la vida cristiana. Y ese amor debe ser primero hacia quién, hermano. ¿Y cómo sabemos si amamos a Dios? Si obedecemos su palabra.
Jesús lo dijo en Juan 14:15. Si me amáis, vamos a estar de pie para orar.